Estamos haciendo un especial sobre las Malvinas en SO. Estamos situados en el año 1982 y vamos a ver cuál fue el verdadero objetivo de la Junta Militar. Si fue defender la patria, la soberanía o eternizarse en el poder. La segunda parte del informe. El gobierno argentino había decidido, tan pronto asumió el general Galtieri, intentar un proceso negociador con Gran Bretaña que durara todo 1982. Por si ese proceso fracasaba, dispuso estudiar preventivamente una eventual operación militar de recuperación de Malvinas. Era una de las hipótesis de conflicto que existe, para la cual se organizaba en particular la Armada. Había planes que databan de la época del segundo gobierno de Perón, que se actualizaban cada tanto. Y esto es lo que hace Anaya. Yo a lo largo de mi carrera militar he hecho no menos de 4 o 5 ejercitaciones de recuperación de Malvinas. Desde el 76 en adelante, lo que hicieron, y hasta que se fueron en el 84, lo que hicieron los militares en la Argentina, no encontraban aquella causa que los legitimara ante la gente. No pudieron tener la guerra de Chile, no se privaron del otro disparate. Tuvimos la guerra de Malvinas. Me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. En ninguna forma hubo una especulación política para volcar apoyo o conseguir apoyo en función de la cuestión Malvinas para el funcionamiento o la subsistencia del proceso. La verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos. Hay papeles inclusive de la Junta Militar en la época que decía que a partir de una acción que cohesionara a la sociedad argentina, una acción que en este caso fue la Guerra de Malvinas, se podía construir consenso para una nueva fuerza política que iba a heredar el legado de la dictadura. El 30 de marzo de 1982, 3 días antes de la recuperación de las islas, la CGT convocó a un paro general. El gobierno reprimió violentamente la movilización gremial y la tensión social se volvió preocupante para los militares. La situación que tuvo la Junta Militar en el año 82 no se había producido nunca. Cuando los países tienen problemas domésticos, se vuelven aventureros en sus políticas exteriores. En los primeros días de marzo, yo recibí una suerte de avance por parte del general Galtieri. El gobierno argentino se vio frente a la situación de un gobierno británico que anunciaba que no iba a negociar nunca más la soberanía, que iba a reforzar las islas y que iba a respaldar para siempre la autodeterminación de los isleños. We were full of anger. They were our people. They were the Queen's Islands. They were our territory. And we thought the days had gone when anyone belonging to United Nations attempted to take someone else's territory by conquest. Los contactos que teníamos con el Foreign Office teníamos toda la sensación de que esta era una situación muy seria. No había bases mínimas para un entendimiento sobre cómo reflotar este tema diplomáticamente. So what else could we do but go to war? If we had not, we'd have simply left the people of the Falkland Islands in the hands of Argentina. We were not prepared to do that. The British people knew that that was not right. They were our responsibility. So they supported us and backed us. El gobierno británico se endurece en su posición negociadora con relación a Malvinas cuando tiene una evidencia fuerte de que puede haber ahí una gran riqueza. En una reunión de comité militar a la cual fui llamado, el canciller dijera que si se quería obrar por sorpresa y con el menor derramamiento de sangre posible y todo, había que decidir la ocupación de Malvinas ya. Si bien el general Galtieri afirma que Ortiz de Rosas le dijo que los ingleses no reaccionarían con tal que ningún soldado sufriera una torcedura de un tobillo,
Ortiz de Rosas manifiesta que nunca dijo eso. Antes de irse a su nuevo destino en Londres, Ortiz de Rosas tuvo un almuerzo a solas con Galtieri, como tienen los embajadores para despedirse del presidente. Ahí dicen, Ortiz de Rosas lo niegan, que Galtieri le preguntó y él le dijo, así, los americanos nos van a hacer de tapón. ¿Y por qué invadió las islas entonces? Porque fue el instrumento para forzar la negociación. Costa Méndez le dijo a la Junta que una forma de forzar la entrega a la soberanía era la invasión. Yo entiendo que sí. ¿Por qué era importante el menor derramamiento de sangre posible en la invasión a Malvinas? Porque el gobierno militar no quería y no preveía una guerra. Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! Nuestra población mostró cierta fragilidad espiritual que la hizo, en el momento del éxito inicial, entrar en una euforia colectiva tal vez demasiado grande. Inmortal es el grito sagrado. ¿Galtieri en la plaza del 10 de abril no ayudaba a eso? Todo ayudaba a eso. Yo le volvería a invertir la pregunta. La multitud que estaba en la plaza gritando, ¿no lo incitaba a Galtieri a sentir eso? Es lo mismo. Es todo, es un fenómeno colectivo. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si quieren venir, que vengan. Vaya si vinieron hace 16 años. La causa Malvinas fue utilizada tanto por la Junta Militar como por el gobierno de Margaret Thatcher. Hoy en SO te vamos a contar cómo, por qué, las trampas, las tranzas y las mentiras. En esos 2 meses de guerra, los argentinos nos mostramos tal cual somos. Mostramos lo mejor y lo peor. El 30 de marzo fuimos a la plaza a protestar en contra de la dictadura. Nos reprimieron. El 2 de abril nos autoconvocamos en la misma plaza para felicitar a Galtieri. El 10 de abril fuimos y no faltó casi nadie en esa misma Plaza de Mayo que ahora nos duele, 16 años después. Y el 14 de junio volvimos a la plaza a putear a Galtieri y nos deprimimos. En esos 2 meses fuimos capaces de los actos más dignos como los más indignos. Soldados y oficiales, colimbas que no estaban entrenados básicamente para ir a la guerra combatiendo como héroes, mientras otros oficiales estaban brindando con champagne en cabañas con calefacción. El famoso "lo atamos con alambre argentino" fue elogiado por oficiales británicos después de la guerra, teniendo en cuenta los recursos que tuvieron los chicos argentinos que fueron a combatir. Nos vendieron chicha por limonada. Creíamos que estábamos ganando una guerra, necesitábamos creerlo. Y después pagamos esto con sobreprecio. Los argentinos pensábamos que éramos parte de un gran país. Y en esos 2 meses nos dimos cuenta que éramos parte de un país subdesarrollado. Nuestro ego no conoce límites. Pensamos que Estados Unidos, socio natural de Inglaterra, se iba a jugar por nosotros. Pero también fuimos capaces de muestras solidarias. Un ejemplo de eso son las 24 horas por Malvinas y lo que pasaba en la rural con los voluntarios empaquetando las encomiendas para los soldados de Malvinas. En esas mismas encomiendas quedaban afuera latas donadas por empresarios que estaban hinchadas porque estaban vencidas. Este programa de SO lo queremos dedicar primero a nosotros, a los que cuando teníamos 11 años como tenía yo fuimos a la plaza a gritar Galtieri ídolo. A nuestros padres que nos llevaron y necesitaron pensar que íbamos a ganar y fueron engañados. A los excombatientes que volvieron de Malvinas y que están olvidados por todos nosotros, lamentablemente. Y especialmente a esos 647 chicos que se murieron en esa guerra de Malvinas. A esos 647 muertos. A ellos la verdad.
Les recuerdo, nuestros teléfonos son el 535-2020, 535-2222. Si se quieren comunicar con nosotros a través de la internet, lo pueden hacer a sodigital.com. Bueno, llegó el momento de presentar Glorias Porteñas, el tango llevado al teatro. Un espectáculo musical con un gran trabajo actoral. Mucho trabajo detrás. Por eso decimos que la imagen no es nada. El botón se me acerca y cuando salgo a barrer la vereda, se me acerca el canalla y me dice: pipistrela, pipistrela. Más o menos hace un año, cosa de un año, que empezamos a ensayar el primer espectáculo. El espectáculo, que aparentemente es básicamente musical, en realidad está dentro de algo que es teatral. Mi longuita cuartelera, polqueada ligera, el dulce palpitar de tus notas, mezclándose entre las gotas, eran un concierto de escuelas. Uno debe creer realmente que es esa persona del año 30. La época está llevada como al extremo, ¿no? Yo creo que el vestuario y la escenografía ha hecho que nosotros podamos ir más lejos con la propuesta. Todo es época. Uno tiene que estar, por un lado, muy relajado para poder actuar, y por otro lado tiene que tocar. Hemos pasado horas en Sadaic recopilando partituras. Promediando la medianoche de hoy en este mismo recinto, elegiremos al representante de nuestro club para la próxima fiesta regional del té a realizarse en la vecina localidad amiga de Ingeniero Jackson. Es un presentador muy mediocre. Hemos crecido mucho en lo actoral. Se cree realmente un artista. Surgió de improvisaciones y después fijé el texto. En cuanto a la selección de repertorio, es tal vez lo que más tiempo nos ha llevado. Pa' casarnos prontito, ahora mismito, comprame el colchón. Abarca no solo tangos, sino valses, valses criollos, rancheras, milonga sureña, milonga ciudadana, hasta un foxtrot o una rumba. Todas las pequeñas cosas que hacen que uno entre y se siente en un club de barrio de hace muchísimo tiempo. Y es muy divertido para mí hacerlo, por lo menos. La imagen no es nada, la sed es todo. Hacele caso a tu sed. Sprite. Imperdible, Glorias Porteñas. Tenemos mensajes en el 535-2020-2222. Te cuento que mañana de 21 a 22 voy a estar chateando en la página de internet de SO. Pueden buscarnos en sodigital.com. Vamos a hablar del programa de hoy. Aparte van a poder ver en nuestra página materiales exclusivos del nuevo disco de Nick Cave y que es el Circo del Sol en Las Vegas. Todo lo sabe, todo, prometo que todo lo sabe. Bueno, tenemos mensajes que estos nos llegaron durante la semana a través de la internet, como lo dijo Juan. Les voy a leer el primero. Jaime nos dice: las guerras son en general el grave error de la codicia del hombre. La guerra de Malvinas no es la excepción, sino más bien el ejemplo más claro que yo pude hallar para pensar así. ¿Cuántos chicos murieron sin sentido? Y otra pregunta: ¿quién sentía a las Malvinas como argentinas antes de Galtieri y a 1982? Mercedes de Almagro, del 77. Hay un libro de Alfredo Palacios en el que se documenta que las Malvinas se entregaron como parte de pago de una deuda con Inglaterra. Tenemos otro. No es novedad que los militares argentinos no tuvieron ni siguieron ningún código de honor. Desde el momento que inician una guerra por cuestiones políticas y mandan a pelear a chicos de 18 años sin ninguna preparación y sin ningún equipamiento. Coincido completamente con ese mensaje. Mi último mensaje. Alicia de Loma Hermosa, de 57. Lo que más me dolió de Malvinas fue que mientras los chicos estaban en las Malvinas, acá estábamos en cualquier cosa. Y esto es cierto, somos tan frívolos que la City, New York City, no abrió. No cerró nunca en realidad durante el conflicto de Malvinas. Y la gente iba y estaba de joda. Bailábamos mientras. Bueno, en el próximo bloque les vamos a contar cómo se portaba durante la guerra el rambito argentino. ¿Adivinen quién? Astiz. También, ahora llegó el momento de hablar de las responsabilidades del dar la cara. De una responsabilidad moral, pública y política. Hay gente que participó en lo que fue la colaboración con los militares en Malvinas, que fue testigo de una época y que no quiso hablar con nosotros cuando hacíamos este informe. Pinky, Fontana, Casanseu. Hay otras personas que tienen una responsabilidad histórica y política y que no hablaron. Aquí están, estos son. Carlos Ortiz de Rosas, ex embajador argentino en Londres. Gustavo Figueroa, funcionario de Cancillería en 1982. Se los acusa de predecir que Gran Bretaña no reaccionaría y Estados Unidos sería neutral. General Leopoldo Fortunato Galtieri, condenado a 12 años de prisión por su responsabilidad en la guerra. Almirante Jorge Isaac Anaya, condenado a 14 años. Ambos fueron indultados.
I don't hold any bad feelings about it all, barring one guy, Astis. Who is a little... He's lost his military. Astis is the guy who behaved worst, apart from his record in Argentina, about which I know very little. He radioed Captain Barker in Endurance to say, I wish to surrender our force in South Georgia. And I would like to make this a ceremonial event. Will you arrive in your helicopter on the football ground? I'll have my men fallen in and we will do the thing with due ceremony and honor and respect. And Nick, who's no slouch, said, I'm not too sure about that. I think I'll give it a miss. I think I will actually walk down with 20 Marines around the back of the shed and we'll go in that way and demand the surrender, which he did. And when they then looked around the football field, it had been booby-trapped and the helicopter would have been written off and Nick Barker and his team with it. And this is the sort of guy you occasionally have to deal with. They are beyond all rules and beyond any excuse. And why on earth we let him go? I don't know what's happened to him. But this sort of person should be put away on a fairly permanent basis, I'd have thought. But then I don't have much control of that sort of thing. And we're not allowed to do that. Lo decía Woodward, este tipo de gente como Astis debería ser eliminada para siempre. Qué lástima que no lo hicieron. Uno de los grandes inventos de la guerra era el grupo Lagartos, que era un grupo de élite que supuestamente estaba defendiendo las Georgias. Cuando llegan los ingleses, Astis y su grupo, luego condenado por sus compañeros militares, las entregaron sin ningún tipo de resistencia. Esto confirma lo que declaró hace poco tiempo Astis, que solo sirve él para hacer callar a políticos, a periodistas, o para infiltrarse en las madres de la Plaza de Mayo, o para matar monjas o a chicas. Una vergüenza. Qué cobarde. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos siguieron mintiendo durante la guerra. El hundimiento del buque General Belgrano nos despertó a todos de un gran sueño. Estábamos perdiendo drásticamente la guerra y nosotros ni nos enterábamos. Mientras tanto, se hacían colectas para juntar comida y dinero para nuestros soldados. Ese dinero nunca llegó. Ahora, el 14 de junio, nos dijeron que nos habíamos rendido. ¿Cómo podía ser si estábamos ganando? En el momento yo estaba totalmente de acuerdo con la guerra, quería recuperarlas. Para mí Galtieri era un ídolo. Y ahí fue cuando fue la primera y única vez que me sentí estafado por el poder. Llama a la patria, llama a la patria. Absolutamente seguro, ¿no? Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defenderla. Me sentí engañado. Me acuerdo de haber ido en un tren a Plaza de Mayo con todo el colegio a reclamar por las Malvinas, a cantar si son machos de verdad que las vengan a buscar. Y estoy profundamente arrepentido de haberlo hecho. Muchas veces se dice que la moral está alta y muchas veces también uno se pregunta cuáles son los componentes de ese indicador de que la moral está alta. Estas escenas hablan por sí solas. Unidos por un sentimiento casi desconocido, los argentinos comenzaron a organizar todo tipo de eventos para reunir dinero y acumular provisiones para los soldaditos de Malvinas. There were certainly signs that many of the Argentinian troops were very underfed and not properly rationed. ¿Sufre mucho de frío, por ejemplo? Sí, un poco. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. We found containers full of rations in the islands, and we had some very nice Argentine beef after the operations were over, and indeed red wine. Para engrosar las arcas del Fondo Patriótico por Malvinas, ATC organizó un maratónico programa que duró 24 horas.
Todos los famosos acudieron a aportar lo suyo y de lo recaudado nunca se supo nada. Me siento profundamente orgullosa de mi país, y más argentina que nunca, como todos ustedes, y quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Es un premio que me regaló Venezuela a raíz de lo del shock, que fue fantástico para mí. Y lo dice atrás. ¿Qué dice la inscripción? Dice shock de gracias, Venezuela 71. Todos estábamos haciendo algo que no queríamos hacer. No confiábamos en que ese dinero iba a llegar. Me habían llamado para que fuera a repartir flores en Figueroa Alcorta, flores a la gente que llevaba cosas para los soldados. Yo no estaba ahí apoyando la guerra, estaba simplemente siendo un conductor, el móvil de lo que me había pedido la gente que haga. Fui en contra de mi voluntad. Esto quiere decir que fui por mi miedo. Hay cosas que no repetiríamos. Y eso me parece que debe ser, digamos, la enseñanza. Nadie le puede contar nada ya. Usted lo ha visto y lo ha oído. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Otra patada al estómago, sí, la guerra terminó triunfante, pero para Inglaterra. Si alguien conoce al militar que apareció en este informe diciendo que los chicos comían mejor en Malvinas que en casa, 535-2020-2222, nos interesaría saber el nombre de ese señor para entrevistarlo, a ver dónde anda, qué hizo y hablar de su responsabilidad en ese momento. Otro de los inventos de los medios en el momento de Malvinas fue Daniel Jukic, quien fue elevado a héroe nacional. Se dijo que Jukic, en un supuesto ataque al portaaviones Hermes, al ver que no podía regresar a sus portaaviones argentinos, el avión estaba averiado, cual kamikaze se mandó encima del avión británico. Con el tiempo nos despertamos y nos dimos cuenta que Jukic había muerto, pero en tierra, al intentar despegar su avión. Otras cosas que pasaron en la Argentina: los institutos de cultura inglesa fueron amenazados, sacaron la bandera y recibían amenazas telefónicas durante todos los días. Se prohibió la música inglesa en las radios nacionales y paradójicamente 16 años después, el 2 de abril, los Rolling Stones tocan en River. Volvemos a 1998, las frases de la semana lo dijeron sin ponerse colorado. Susana Jiménez, en problemas. No soporto tener una uña rota ni 10 minutos. Urgente, llamen a un médico. No, mejor un psicólogo. El Puma Rodríguez, místico. Soledad es una elegida de Cristo. ¿No será mucho? Pablo Rago, no dejo que nadie me maltrate. Ah, ¿no? Tomá. Una del 82, afirmaba Lili Zulios. Con Júpiter, Argentina ganará la guerra. Puede ser. Lástima que la guerra fue contra los ingleses y no contra Júpiter. Lili Zulios, cronista de Realidad 82. Cristo santo, todos subidos a una ola. Tenemos mensajes en el 535-2020-2222. Osvaldo de San Cristóbal, de 42. Si los militares fueron a entregar la vida por la patria, ¿por qué no lo hicieron en Malvinas? Esto se lo pregunté a Menéndez, lo vas a tener en este especial de Malvinas. Eduardo de Chascomús tiene 27 años y nos dice: los muertos no fueron 647. Al terminar la guerra hubo más muertos, ya que en Malvinas se usaron armas químicas. Esta información nosotros no las teníamos, así que dimos lo que sabíamos hasta ahora. José, veterano de guerra, programas como este deberían hacerse más seguido, no solo el 2 de abril, solo nos recuerdan el 2 de abril. Tenés razón, José. Gustavo de Berazategui tiene 26 años y dice: ¿qué es lo que se hizo con todo lo que donó la gente? ¿Qué reciben de parte del gobierno hoy los excombatientes? Aparentemente una mínima pensión. Mariana Fabiani repartió preservativos con Carla. ¿La primera vez te pareció algo re natural, re casual, digamos, usarlo, o te pareció un poco incómodo? Que pertenezco a una generación en donde el preservativo es tomado de manera muy natural. ¿Y por qué no te los pones? Porque no me gusta. ¿No te molestan? No. ¿No? No. me quiere levantar. ¿Por qué te parece que la gente
gente por ahí un poquito más grande, mucha gente todavía es medio reacia a usarlos. Creo que es más una cuestión de educación y de costumbre. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿17? ¿Hace cuántos años que te cuidas? Sí, no sé. No, mucho no, porque hace mucho no. ¿Vos usás siempre? Sí, pero a veces falta plata, ¿viste? Sí, entre esto y el hotel se va todo. Cuando está en juego la vida, ¿qué crees que te diga? Un poquito sacrificarte, ¿no? Aparte divertite, porque no es solo cuestión de sacrificar. Seguro hay formas creativas de ponerlo, ¿no es cierto? Uno tiene que buscarle el lado divertido al asunto. Colores variados para un creativo. No sé si se está dirigiendo bien la campaña. No sé si se le está hablando a los jóvenes en el lenguaje que se les tiene que hablar. Con uno me alcanza, con uno tengo para un mes. Los morochos tienen una fama. Mira, no tengo el extra large. Si al menos es infiel, usa porro, ¿no? ¿Usa o no usa? Usa. ¿Tiene mujer usted? Sí. ¿Usa con su mujer? No, a veces no. ¿Con las otras? Con las otras. Se fue en cana, no duerme esta noche. Estamos volviendo a esos valores a preservarnos más, ¿no es cierto? A estar realmente con una persona que querés y que confiás. ¿Y qué pasa si él te dice que no se quiere poner? No pasa nada. Así me gustan, mujeres de carácter. Por amor a vos mismo y por amor a tu pareja, usás forro. Siempre. Yo estaba en Nueva York, no pasaba mucho. Un día llamo al diario a la tarde, me cruzo de Naciones Unidas al hotel que estaba enfrente. Prendo la televisión, pongo el noticiero de las 6 de la tarde de la CBS. Me acuerdo que lo primero que sale es una placa, una filmación de la BBC del Invencible. Me atiende y lo primero que me dicen acá en Buenos Aires, me lo dice Van der Koy. Hundimos el Invencible. Y yo miraba la televisión y escuchaba a este. Le digo, che, Eduardo, le digo, ¿a qué hora fue? ¿Fue ahora? Le digo, no, fue anoche. Y no daba, por la fecha y la hora Greenwich, no daba. Le digo, mira, Eduardo, le digo, no estamos esperando la confirmación. Mira, Eduardo, lo tengo en pantalla con hora Greenwich. La hora de Meridiano Greenwich, que era la hora nuestra, era las 10 de la mañana en la Argentina. Si no lo hundieron después de las 10, está acá, ¿eh? Dice, no, eso es propaganda, este era el clima. Y titularon los diarios de ese día, el Invencible está a flote hoy todavía. ¿Cuántas mentiras nos hicieron creer que éramos invencibles? Por favor. Tenemos un mensaje. El militar que dijo ser responsable del frío y los alimentos se llama Núñez de apellido y en esa época era comandante general de Intendencia. Bueno, vamos a hablar de la guerra política. Cuando pensamos o tenemos que elaborar qué es lo que pasó, no podemos dejar de mencionar al secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, que se nos presentó como un mediador y nosotros lo aceptamos pensando de su supuesta neutralidad, que nunca existió. Thatcher, por otro lado, le encontró una conveniencia política al conflicto de las Malvinas. Nosotros la subestimamos, pensando que ella nunca entraría en guerra. Costa Méndez, por otra parte, decía, ocupen las islas, es conveniente. ¿Con qué propósito? ¿Con qué ambición? ¿O acaso la guerra sucia había quedado atrás y este conflicto los reivindicaría? Those dictators were stupid. They misjudged us. I felt that very early on, because on our television screens in London, we saw in Buenos Aires and no doubt other places, but particularly Buenos Aires, the excitement of the population. Intelligence officers that I met in Argentina, who had a knowledge of the British military system, had absolutely no doubt that there would be a response. But that kind of knowledge really didn't seem to filter into the junta. Había una formulación, si se quiere, optimista a partir de una neutralidad de Estados Unidos, de una buena voluntad de Estados Unidos, de compromisos de Inglaterra, de dificultades, una eventual acción con fuerzas menores se consideraba como una posibilidad lejana. And it would have been very difficult for the leaders of Argentina in those circumstances to have negotiated a settlement because the people were so enthusiastic for what they had done. It's a very difficult situation for the United States because we're friends
with both of the countries engaged in this dispute. En un principio la administración Reagan jugó a dos puntas. Por un lado, la búsqueda de una solución pacífica vía el secretario de Estado Alexander Haig. Por otro, el apoyo inmediato a Gran Bretaña gracias al trabajo del secretario de Defensa, Caspar Weinberger. Would like to help in doing is have a peaceful resolution of this with no forceful action or no bloodshed. What kind of help did they receive from America? Well, they received all the help they asked for. They asked for ammunition, supplies, communications equipment, logistical support, protection for their merchant fleet. They wanted the use of Ascension Island, and we were able to respond to that. ¿Hubo algún tipo de interna entre Haig y Weinberger? Hubo bastantes internas entonces. I was very dubious that this effort would succeed, and I even said so to my wife at the time. I said this would be a very fatal failure on my part in terms of the infighting that was going on in my own administration. Haig era en ese momento un aspirante no confeso a la candidatura republicana para la Casa Blanca. I told him, and I also told him that have no doubts that Britain will fight, and have no doubts that the United States will join Britain because we simply have to, given our historic relationships, and have no doubts that they will prevail. Cuando a Haig aquí le preguntaron si los Estados Unidos estaban ayudando a Gran Bretaña y entregándole armamento, munición, combustible, información y demás, Haig dijo que no. I said, but we will not engage in anything over and above what we have always done. If there had been a formal British request for a carrier, why obviously it would have been very seriously considered. Caspar Weinberger veía desde el Pentágono, el secretario de Defensa, y para él la única respuesta posible era la que finalmente se dio. I think the most important factor was the long-standing alliance that the United States and Great Britain had had. Los errores de cálculo de la Junta quedaron rápidamente en evidencia. Y del otro lado del Atlántico, la primera ministra británica Margaret Thatcher no iba a dejar pasar la posibilidad de hacérselo pagar. If it hadn't been for Mrs. Thatcher, it would not have happened. I think this is a very interesting situation in which one person's resolve made all the difference. They wanted us to negotiate. You can't negotiate away an invasion. You can't negotiate away that the freedom of your people has been taken. She said in talking to her military advisors, the possibility of defeat simply does not exist. Haig estuvo acá en dos oportunidades, intentó una gestión de buenos oficios, en realidad una mediación, y se encontraba con la soberbia de los argentinos. It was a government in which no one could say yes, and everyone could exercise a veto. Faced with that intransigence by the Argentine people, the Argentine government, then we had no alternative but to use force. Appeasement is wrong. It only encourages dictators. Dictators have to be beaten. Mientras Haig iba y volvía entre Londres y Buenos Aires tratando de lograr un acuerdo pacífico, la Thatcher ordenó la partida de la flota hacia el Atlántico Sur. In fact, you may be more constrained in that spirit than you were in normal peacetime, because you're specifically trying to avoid a war starting at the wrong time, in the wrong place, with the wrong people. Gran Bretaña no tenía información de inteligencia sobre Argentina, ¿no? No tenía la mejor. La satelital y demás se la proporcionó inmediatamente Estados Unidos. Incluso redireccionaron satélites para cubrir la zona. How close are the American and UK? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. And effectively it said,
do everything you can to help the Brits, but if you're caught, you're fired. Tras el fracaso de la gestión de Haig en Buenos Aires, lo evidente empieza a hacerse obvio y los Estados Unidos apoyan abiertamente a Gran Bretaña. In light of Argentina's failure to accept a compromise, we must take concrete steps to underscore that the United States cannot and will not condone the use of unlawful force to resolve disputes. Lamento muchísimo la decisión de los Estados Unidos, que es contraria a la letra y al espíritu de la resolución de los cancilleres americanos tomada en el órgano de consulta y que es claramente contraria a principios básicos del derecho internacional. Weinberger hizo bien su trabajo, después lo nombraron Sir. Sí, sí, claro, sin duda, sin duda, sin duda. Pero debo decir algo a favor de Weinberger. Siempre creyó eso y nunca dijo otra cosa. Honors that you least expect and least deserve are the ones you enjoy the most. And I was simply told that the Queen and Mrs. Thatcher wanted to honor someone who had been helpful. Este informe nos cuenta la trama secreta de lo que fue Malvinas. A fines de 1997, cuando estábamos terminando la primera temporada de Zoo, se me acerca Diego Carro, que es uno de los 3 productores de primera línea que tenemos en este programa, y me dice, hagamos un especial sobre Malvinas para el 2 de abril. Tenemos posibilidad de llegar a Haig, a Weinberger, a Woodward. Se suma Alonso González Calderón, que aparte de productor es cronista del programa, y desde un espacio de domingos a las 11 de la noche llegamos a lugares donde no se había llegado antes desde la prensa argentina. ¿Cómo se consigue una entrevista con Haig, con Woodward? Hay que trabajar para eso, hay que, digamos, conocer los códigos en los cuales ellos se manejan. A nosotros nos ayudaron desde afuera también a conseguir las entrevistas, pero sin duda, si uno tiene la intención de hacerlo, digamos, y lo quiere hacer, se puede hacer, no es imposible. Nosotros no tenemos enormes medios ni un montón de plata y sin embargo lo podemos hacer. Por algo será que los demás canales y los otros programas y periodistas y que eso nunca se han metido con Malvinas. Han ido los noticieros a Malvinas, pero nada más. En esa interna entre Haig y Weinberger, ¿cuáles fueron los errores de cálculo de la Junta? Bueno, básicamente pensar que Gran Bretaña no iba a reaccionar y que Estados Unidos iba a estar de nuestro lado o al menos se iba a mantener neutral. Cualquiera que tuviera dos de frente algo de instrucción se hubiera dado cuenta que eso no iba a ser así nunca. Digamos, por la historia que tienen Gran Bretaña y Estados Unidos conjunta, lo que ellos llaman una relación muy especial. Menéndez, que era el canciller argentino, cuando daba las conferencias de prensa nombraba el TIAR. ¿Qué es el TIAR? Costamenes nombraba el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto es un tratado que se firmó en los años 40 con el resto de los países de América, en el cual cualquier país que fuera invadido o que sufriera una agresión por parte de otro, bueno, los países de América se unirían para defenderlo. Los argentinos pensaron que, en realidad, la dictadura argentina pensó que el TIAR iba a ser más importante que la OTAN, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que iba a pesar más. Bueno, los ingleses los americanos no son tontos y obviamente hicieron pesar más la OTAN, su alianza estratégica con Inglaterra, que el Tratado Interamericano, que el TIAR. La última, bien cortita, ¿alguna anécdota de Haig con sus reuniones con Galtieri? Bueno, básicamente parece que Haig decía, de hecho está en su libro, en sus memorias, que las reuniones con la Junta tenían alrededor de 50 personas. De hecho esto nos lo confirmó el embajador inglés en esa época. Y donde todos, como él mismo lo dijo, tenían derecho a veto. Todos llegaban, habían arreglado algo y a los 2 minutos entraba un oficial de alguna de las 3 Fuerzas Armadas por la puerta y decía, no, esto no sirve porque tal y tal cosa, y se caía toda la negociación y había que volver a levantarla. De hecho, era una desorganización que fue visible y que, bueno, fue muy comentada en su época. Los muchachos de Botas no se ponían de acuerdo. Seguimos con Dolores. Gracias, Juan. Gracias, Alonso. Bueno, llegó el momento del rompe tradiciones. Él es el escritor español más vendido de la última década. Escribió El maestro de esgrima y Territorio Comanche, que fueron llevadas al cine. Fue corresponsal de guerra español en Malvinas. Es el rompe tradiciones de esta noche. Arturo Pérez Reverte. ¿A qué edad te diste cuenta que querías ser periodista? Yo era un reportero de guerra, yo contaba cosas, ¿no?
Yo contaba hechos. Yo nunca hice análisis. Yo siempre he dicho que yo era un mercenario honrado. Desde el 73 esta parte cubriste casi todas las guerras. ¿Por qué la guerra? Era un sitio donde había de todo, pero a lo bestia. Aprendía mucho. Era un espectáculo fascinante y terrible al mismo tiempo, ¿no? ¿Puede ser que en las guerras uno pueda ver todo lo mejor y todo lo peor de la gente? El otro del horror es que uno ve a la gente también en lo mejor. En realidad son todos víctimas. El verdugo está lejos siempre de allí. Los gritos del silencio el año que vivimos en peligro, ¿son buenas muestras de cómo es trabajar en la guerra? Creo que son las que mejor reflejan el ambiente de los reporteros. Cosas que aquí no valen o son casi de ir a la cárcel, ¿no? De ir a cana, como dices allí, pues allí son uso normal. ¿Vos cubriste la guerra de Malvinas? ¿Desde dónde? Yo tuve la ocasión de viajar allí al sur un día nada más y el resto pues lo pasé en Buenos Aires, vivíamos en el hotel contando la guerra que nos contaban. Fue una guerra extraña porque yo nunca había hecho una guerra en la cual no podía acceder al frente. Al mismo tiempo era una guerra en la cual sabíamos que nos estaban utilizando. Fue una guerra muy triste, muy gris, muy sucia, todas lo son, pero quizá porque esta sí me tocaba de cerca. Aquí yo ya no era un turista completamente, no era un extranjero, sino que había algo mío, quizá por eso me afectó más. Los jóvenes combatientes bosnios luchan hoy como cada día en Sarajevo, mientras la vieja y egoísta Europa mira hacia otra parte. A un lado, armas ligeras... Te apuesto un dólar que ese gilipollas le mete un tiro en la cabeza. No te lo mete a ti. En territorio comanche queda muy claro porque ya no sos periodista. Cada vez había más espectáculo, mis jefes me pedían más niños llorando y más señoras violadas y más programas especiales con huerfanitos. Ese tipo de cosas ya no me gustaban. Hay un momento en el cual dices, estoy cansado de dar la mano a gente a la que no me apetece darle la mano, ¿no? De decirle sí, general, a un tipo al que desprecias, por ejemplo, ¿no? Para mí parar una novela 6 meses para irme al Golfo o 3 años cuando estaba en Yugoslavia era ya un plazo muy largo. Yo estaba cansado, ¿no? Y escribí Territorio Comanche como despedida, como diciendo, mira, antes de irme quiero que sepáis cómo se ve desde dentro, cómo se ve quién va a la guerra a trabajar o quién va a la oficina, ¿no? Y nadie me fue. ¿Te gustó? ¿Te cerró como película? A ningún escritor le gusta la película de su novela, porque uno escribe una cosa y después el cine es una interpretación. En tus libros pasan cosas constantemente. Yo no soy un artista, digo siempre, yo soy un tipo que cuenta historias. ¿Cuál es la principal diferencia entre vos y Cervantes? Él era manco, estuvo en Lepanto, yo en esa batalla no estuve, era demasiado joven. ¿Y el capitán Alatriste es tu Quijote? Y Alatriste no es honrado, es un héroe cansado. Alatriste es un tipo que mira con una mirada de este siglo, no tiene nada de ingenuo. Es un tipo que ha estado allí y sabe, ¿no? ¿A qué actor, si te llaman de Hollywood, pondrías en el rol de Alatriste? Y Alatriste es como un amigo mío al que no quisiera traicionar demasiado pronto. En cualquier caso, habría una cláusula específica diciendo que no fuera DiCaprio, ni algún otro. Te cuento, Dolores, que el Capitán Alatriste es el alter ego de una serie de 7 libros que va a publicar Arturo Pérez Reverte en los años que se vienen. Tenemos mensajes. Dale, mensajes. Núñez, ¿se acuerdan de ese personaje que hablaba sobre la comida que le llevaban a los soldados? Que vengan a mí si les falta comida a los soldados. Bueno, fue director de la obra social militar y lo echaron por robar en el periodo 87-88. Esto nos dicen. No me extraña nada. Fernando de Wilde, de 40, soy oficial retirado de las Fuerzas Aéreas. No metan a todos los militares en la misma bolsa, no lo estamos haciendo en este programa. A mí los milicos también me engañaron, nos engañaron a todos. Jorge dice, Malvinas no fue una gesta mal hecha, yo la viví en carne propia, matar a alguien no es nada gratificante, pero fue una guerra. Rodolfo de Hurlingham, excombatiente, Menéndez fue un entregador, se entregó con uniforme de gala y su espada, no combatió nunca. Antes de que termine So, antes de las 12:30, lo vas a tener a Menéndez sí, contando cómo fue la rendición. Exactamente, la teoría de los dos Menéndez. Les vamos a contar con qué general Menéndez se encontró el general Muro. When I was told that I was going to be involved in operations, I sent for a report on the opposing commander. I said his name, I understand, is Menendez, and I'd like a report about him. And I received this report with a poor quality photograph and about one A4 size sheet of information about him and his career, and I read this very carefully. And I thought about it, and I thought that he was going to behave as a very aggressive commander. After we had signed the surrender document in Government House, not in Government House, in the administrative buildings, I looked at him and this report came back into my mind, and I thought, you're nothing like the guy I thought I was fighting.
So when my documents caught up with me, I looked them up and I read it again, and I thought, no, he isn't. Nothing like it. So I sent for my intelligence officer, and I said, David, do you remember that report you got me on General Menendez? Oh, God, General, he said, didn't I tell you? That was the wrong Menendez. How about that? Aquí se confirma la teoría de los dos Menéndez, dos demonios. El gobernador militar en ese momento de Malvinas era Mario Benjamín Menéndez. Los informes de inteligencia que llegaron a Inglaterra eran de Luciano Benjamín Menéndez, que era un hombre muchísimo más aguerrido. Si hubo un hecho que definió la guerra de Malvinas para el lado británico y que intentó ser ocultado por los militares argentinos, fue el hundimiento de Belgrano. En estos 16 años de historia, desde 1982 al 98, la Marina mantuvo que el Belgrano estaba con proa hacia el continente y lejos de la zona de combate, es decir, que el ataque al Belgrano fue injustificado. La Marina Argentina en este informe de SOO va a afirmar lo contrario, el hundimiento del Belgrano. Estamos preparados permanentemente para o recibir un ataque o atacar nosotros. El día 31 de abril, que yo, si no me mal recuerdo, se nos dio orden de atacar al enemigo. Toda la noche anterior estuvimos ahí, al pie del cañón y todo el mundo alerta, esperando o teniendo que atacar. The commander of the Conqueror has said that it was in her sights 36 hours earlier. Nos hubiera gustado entrar en combate, pero el enemigo no apareció. Cuando apareció estaba oculto y no lo vimos. When a ship is going home, why sink it then, when you had the opportunity to sink it very much earlier? We didn't know they were definitely going home, nor, I believe, was Belgrano definitely going home. She was going to a waiting position. En ese momento nosotros volvíamos de tener proa hacia el enemigo, pero no quiere decir que a la media hora volviéramos a retomar el rumbo. Ships do change direction. That one had zigzagged quite a bit. But you cannot ignore the intelligence. You have their big cruisers and you expected an aircraft carrier soon to be within range of your fleet. Tras el fracaso de la mediación del secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, el comienzo de las acciones bélicas era inminente. El presidente peruano elaboró otra propuesta de paz en un último intento por evitar lo inevitable. She had learnt in the meantime of the Peruvian peace proposals, incidentally backed by the Americans. She knew of the Peruvian peace proposals. She didn't care at all about the Falkland Islands as such. What she cared about for her own political problems at home. ¿El general Belgrano era realmente una amenaza, como después dijeron los ingleses cuando justificaron el ataque? ¿Era realmente así? Todo buque en el medio del mar es una amenaza, todo buque de guerra. If you own an aircraft carrier, that it is a sinkable airfield. And once it's sunk, not only have you lost your airfield, you've lost your air force, and you've lost the war. And had we not, and we lost either Invincible or Hermes or both, we should have been culpable, very heavily culpable. This was a prime minister who had been lower in the opinion polls than any prime minister up to that time. And, you know, a diversionary war is something that re-establishes a politician in difficulty. Your aircraft carrier, what instructions did I have? Sink her. Yeah. Absolutely. She had, what, anywhere we could find her, but not inside the 12-mile limit. Lo peor fue la pérdida de tantos compañeros. De tantos compañeros que podía haber sido yo también tranquilamente, ¿no? Of course you don't want to sink people, you don't want to kill people. We're not in, one gets no enjoyment out of that. But if they're threatening you, and all my experience indicated that they were, then you don't just wait for them to come along and ruin your day. You try and ruin theirs first. El crucero General Belgrano contaba con 1093 tripulantes.
770 salvaron sus vidas y solo se rescataron 23 cuerpos sin vida. Los 300 restantes desaparecieron producto del estallido de los torpedos. El momento que dio el impacto del torpedo, en máquinas, la gente que estaba era imposible que salga. O sea que prácticamente yo creo que ni se dieron cuenta del impacto. That's the rules of war. You don't survive any other way. Ver el buque que se hunde por medio de una puertita de la balsa y vos lo ves y ves que se hunde y te da la ganas de decir, en ese momento se está hundiendo mi casa. Y precisamente en ese momento se estaba hundiendo la casa. Es importante aclarar esto. Exactamente. El Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión con proa al continente. ¿Cuál es la aclaración que se hace en este informe que es nueva? Exactamente. Hasta ahora se había dicho que el Belgrano fue hundido por estar fuera del área de exclusión injustamente. Por primera vez se admite que en realidad el Belgrano era una amenaza para la Armada Británica. Eso es, digamos, lo que se agrega nuevo en este informe. Tenemos mensajes al 535-2020-2222. Carolina de Cañada Rasquín, de 18. Malvinas fue un manotazo de ahogado de los militares. Fueron tan necios que prefirieron la guerra a la democracia. Es una buena interpretación de la guerra. Rosa de los Hornos nos dice, no nos olvidemos que las Malvinas, como lo del Mundial, fue para tapar el genocidio. Sandra de San Juan nos dice que es esposa de un excombatiente. A su esposo le niegan la pensión, la Armada le da la espalda. La señora de Pucheta, que es esposa de uno de los desaparecidos del crucero, nos dice, quiere agradecer por el recordatorio y llama a ayudar a los excombatientes, por ejemplo, para aprobar propuestas de leyes y beneficios que ellos hacen. Ayudemos a que vivan dignamente. Nosotros nos quedamos en SO hasta las 12:30 en un programa especial sobre las Malvinas. That was a devastating moment in the whole conflict because nobody had been briefed on an air launch exocet threat. There was Argentine intelligence personnel scrambling to get resupplies, to buy new units. So it was a two-pronged attack by the British. One was to go into the black market and the grey market and buy everything in sight. And then the second was to dupe the principals in Paris who were in the procurement business and mislead them about what was available. La pregunta es, ¿se acabaron tarde de comprar los misiles Exocet? Esto lo que hace es corroborar la teoría de que no esperaban una guerra, que para los milicos argentinos era una ocupación política y se les vinieron los ingleses encima, ¿no? De hecho, si hubieran comprado más misiles antes, la guerra se hubiera alargado casi indefinidamente. Esto es admitido por los propios ingleses. Ahora, qué ridículo el tema de estar en París comprando el Exocet a los mismos ingleses. Sí, de hecho los Exocet son fabricados en Francia y bueno, estaban los ingleses ahí embarrando la cancha. Estuvimos así de cerca de tenerlos a Galtieri y a Naya. ¿Por qué no hablan? Bueno, básicamente tienen miedo a las repercusiones. La idea es esa. Ellos consideran que deberían hablar, pero tienen miedo a las repercusiones. No quieren hacerlo y, bueno, no los conseguimos. Básicamente es eso. Bien. Estuvimos cerca. Tienen una responsabilidad moral e histórica de hablar. Tienen una responsabilidad y no, digamos, han tenido la responsabilidad de Galtieri, por ejemplo, de embarcarse en Malvinas o de ser presidente de la Nación. Anaya de haber sido tal vez el ideólogo del tema, no está súper confirmado. Y sin embargo no toman la responsabilidad actual de explicar por qué y qué es lo que hicieron. Sí hay que dejar claro que hay, digamos, dos personas que han hablado con nosotros, de hecho están en los informes, el almirante Busser, que tal vez se ha hecho cargo de algunas cosas por las cuales él no tendría que haberse hecho cargo, lo mismo Menéndez. Más allá de que uno coincida con ellos o no, han hablado y ellos sienten un deber moral de contar qué es lo que hicieron y qué es lo que dejaron de hacer, y en realidad está bastante bien. Gracias, Alonso. Es el momento entonces de presentar el informe de SOE de la semana sobre la Guerra de Malvinas. ¿Por qué no murió por la patria? Mire, porque un militar profesional sabe también que tiene que estar en el lugar donde se debe estar. No crea que mi vida no corrió peligro en varias oportunidades, pero en los lugares donde yo debía estar. Por ejemplo, en un vuelo de helicóptero, o por ejemplo, durante un cañoneo de la artillería naval, o durante un bombardeo, o cualquier otra situación. Pero no me tocó.
Luego de los primeros bombardeos y el hundimiento del Belgrano, ya nada pudo evitar el derramamiento de sangre. La guerra había estallado y solo podría haber un vencedor. Did you at any time believe that defeat was possible? Oh, yes. To believe otherwise is extremely foolish for a start. It gives you a false confidence. Cuando atacaban de sorpresa, y para los que estamos con una cámara al hombro, vos reaccionás cuando sentís el ruido. ¿Qué pasa? Bueno, tranquilos. Vamos. Nuestra movilidad era muy escasa, porque en Malvinas uno no se podía mover con vehículos. Había fusiles que no funcionaban, se trababan, munición que no salía. Se pidió más movilidad, formalmente helicópteros, pero finalmente no pasaron. The Argentine army was a conscript army and the British forces were all regulars. El porcentaje de conscriptos era del orden de un 75%. Los soldados, chicos de 18 años, con mucho miedo al principio, empezaron a tomarse confianza ellos mismos y empezaron a tomar conciencia de dónde estaban. Eran muy valerosos. Realmente a mí me asombraba ver a los chicos que eran muy valerosos porque tenían un mes de instrucción algunos y otros ni siquiera eso. Si usted piensa que hay unidades de esas que se distinguieron en combate y de las cuales los ingleses hablaron con admiración, se tiene que poner a pensar que la instrucción estaba bien hecha. I have to say that they were jolly brave. I think they were ill-advised and badly managed. Hubo casos de desnutrición, que había problemas de logística y que algunos de esos problemas de logística, como era el abastecimiento, la posibilidad de abastecer a esos regimientos era muy difícil y por lo tanto se hicieron sentir en la condición general de la tropa, de acuerdo. We didn't have masses more night fighting aids and things like that, probably less, but we had a lot of practice at operating at night. No teníamos los medios suficientes, ni nadie nos podía ayudar, ni la Marina ni la Fuerza Aérea. El 11 de junio nos atacaron desde las 2 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin parar, aviones, buques, desde la montaña ya nos tiraban con los cañones que ya podían llegar. Ese día no comió nadie. Ahí hubo gente que combatió y combatió hasta la muerte y se jugó la vida con un coraje fenomenal. Their manner of attacking was such as to guarantee a high loss rate, which is what happened. They were given no top cover by fighters. They were given poor bombs with incorrect fusing and no instruction on how to avoid it. Pido al pueblo de la República, mi pueblo, fe, coraje y entereza. Mi general, a esta tropa ya no se le puede exigir más que todo lo que ha peleado. ¿Qué hay de cierto de la frase de Galtieri, saque a los soldados de las trincheras que vayan a pelear? No es justa porque en lugar de trincheras no teníamos, habló de pozos de zorro, pero es cierto que él quería que se contraatacara y ahí fue cuando yo le dije, creo que no me entendió, la situación es esta. No hemos podido mantener las alturas, no tenemos espacio, no tenemos medios, no contamos con los apoyos que corresponden y creo, mi general, que tenemos que asumir una gran responsabilidad para con soldados que van a seguir combatiendo un combate sin posibilidades por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. ¿Cómo es rendirse frente al enemigo? Es muy duro. I moved into Stanley myself by air and landed quite close to the government buildings and walked from the helicopter up to those. ¿Es humillante? Yo sentí una tremenda amargura, una bronca impresionante. And so I was concerned that I wasn't going to make some mistake
which would make General Menendez say, I can't accept that. And furthermore, since I was surrounded by 10,000 armed Argentinians, I'm taking you a hostage. You know, you just don't know what's going to happen. Sabía que habíamos resistido un montón de días con poco. Sabía que estaba haciendo lo que debía hacer. I prepared a document as a first effort, or rather my staff did, and sent that back to London. From London, we were told that the document should contain the words unconditionally surrender. En ese momento yo tuve una frase con Moore, porque me apareció con el acta que decía rendición incondicional, y yo le dije, no, los argentinos no se rinden incondicionalmente. I could see no purpose in the word unconditionally, which might well be taken by Argentinian commanders as belittling. Le dije a Moore, si esta palabra no la tachamos, los argentinos no se van a rendir. No sé cómo, general, pero vamos a seguir peleando. And I said I've received the documents. I'm just off into Stanley. I note that the word unconditionally is in the document. If General Menendez jibs at that word, I shall cross it out. He did jib, and I crossed it out. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Y sin dudas, al ver el informe de la Semana de Soto, te das cuenta que la guerra estaba perdida porque era una ocupación política lo que fueron las tropas argentinas desde el comienzo. No se esperaban una retaguardia de los británicos como fue. Y Menéndez no tenía con qué contrarrestar. Tenemos mensajes. Exactamente. Laura de Olivos nos dice, en esa época recuerdo que con mi familia por la noche tratábamos de sintonizar radio holandesa que transmitía en castellano. Y allí nos enterábamos que íbamos perdiendo. El triunfalismo dio lugar a la desazón. Roberto de Plaza San Martín, si a Astis le hubieran matado a los ingleses, no habría oportunidad de que un argentino le rompa la cara en la calle. En el próximo bloque tenemos un informe acerca de lo que nos dejó la guerra. Cuando el poder es soberbio, casi siempre alguien muere. Los chicos de la guerra, sin haberlo deseado jamás, tuvieron que ir al frente y ponerle el pecho a las balas. Y la irresponsabilidad de los adultos hizo que los chicos terminaran pagando los platos rotos. Casi 700 argentinos dejaron sus vidas en las islas luchando con increíble coraje, pero con pocas municiones, mal alimentados, al borde del congelamiento y en muchos casos lejos de sus oficiales. ¿Qué defendían? ¿La patria? ¿La bandera? ¿O una aventura suicida y un manotazo de ahogado? Ellos murieron por la soberanía. ¿Pero qué es la soberanía en unas islas lejanas con idioma, costumbres y habitantes extranjeros? En Argentina casi todo se olvida. Los chicos que hoy tienen la edad de aquellos que fueron a la guerra no conocen la historia, no saben por qué murieron. Y nosotros olvidamos a los chicos de la guerra. En la Argentina, en nombre de la patria, a veces se cometen los crímenes más atroces. La guerra de Malvinas fue en nombre de la patria. El 14 de junio, cuando se firma la rendición, los argentinos empezamos a sentir el gusto amargo que nos dejaría la guerra, justamente. El pueblo cae en una profunda depresión y nos empezamos a dar cuenta que no éramos tan fuertes como pensábamos. Y los argentinos, frente al fracaso, en vez de reconocer a los soldados como héroes, los despreciamos y no les brindamos nuestra ayuda. Esto es lo que nos dejó la guerra. Aquel otoño de 1982, la esquizofrenia de los argentinos fue tal que en 2 meses y medio salimos a la calle. Primero a protestar contra la dictadura, luego a vitorear a Galtieri y por último a lamentar la derrota y pedir explicaciones. ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! Creo que la Argentina tiene un cierto grado de inmadurez colectiva que hace que la determinación del error sería utilizado, no para corregirlo y para mejorar y para no cometerlo en momentos futuros, sino para destruir algún prestigio, alguna imagen o cosas así. ¿Es por eso que Galtieri, Anaya, Lamidosa no dan entrevistas? No sé, pero puede ser.
no tienen un deber moral de explicar lo que hicieron? Yo pienso que sí, y estoy seguro que lo sienten así, me lo han dicho. Tal vez sienten que no ha llegado el momento. ¿Es difícil ser ministro de Relaciones Exteriores de un presidente que dice vamos a recuperar las Malvinas antes del 2000? No, no es nada difícil. Esa no es una estimación matemática, es una expresión de deseos, el presidente lo ha presentado en esos términos. Nadie hizo tanto por Malvinas como este gobierno. Well, does colonialism exist at the beginning of the 21st century? I think not. I think it was something of the past. Went on for a number of centuries, but the British Empire came to an end a long time ago. El reclamo argentino se basa en una presencia en el siglo pasado que la historiografía británica y los políticos británicos y por supuesto los isleños no aceptan. Tienen otra historiografía, inclusive otra historia del descubrimiento, de la colonización de las islas, y además responden con la realidad de la presencia británica y gobierno británico en las islas desde 1833. But to describe it as colonialism, it does seem to me to be out of all proportion. When we had hundreds or thousands of millions of people as a part of our responsibility, that was one thing. And after that period in the 19th century, in the 20th century, left with, I think it's 13 small islands. Ellos están acostumbrados a pensar en base a la nacionalidad del que habita un territorio. Nosotros pensamos más en función de quién creemos que tiene derecho a un territorio. Son dos concepciones distintas del derecho. Los británicos se niegan a la recomendación, a la decisión de las Naciones Unidas de que tenemos que juntarnos para negociar. No somos una potencia mundial, ni mucho menos, no tenemos fantasías ridículas, pero sí somos un país importante cuya opinión se escucha internacionalmente también. ¿Qué se espera de la visita de Menem a Londres? Sería impensable ir a Gran Bretaña y no hablar de tema Malvinas. Toda la Cancillería ha trabajado para reconstruir la relación con el Reino Unido y creo que dentro del proceso de reconstrucción la visita del presidente constituye una instancia necesaria e importantísima. Ahora estamos dando pasos importantes a ver si conseguimos el objetivo al cual hice referencia. No es fácil, pero no es imposible. Se habla de que hay negociaciones secretas. Ojalá hubiera negociaciones secretas. Desgraciadamente no existe ninguna negociación secreta. Estamos negociando la forma de la visita. El protocolo que tiene en el viaje presenta un viaje en carroza con la reina. ¿Qué le va a decir a la reina? No, habría que preguntarle a la reina qué me va a decir a mí. ¿En qué consiste esta política de seducción de la que usted habla con respecto a Gran Bretaña? Mira, los británicos consideran, particularmente después del año 82, de que no van a tomar ninguna medida en estos temas contra la opinión de los isleños. Por ahí necesitamos 100 años de política de seducción. Y bueno, cuando perdimos la calma, hicimos algo que nos hizo retroceder décadas. Gracias por los minutos que nos estamos robando. Este programa de SOS se lo queremos dedicar a los que volvieron y a los que no volvieron, a los sobrevivientes respeto y a los muertos la verdad. Un último mensaje que creo que es importante. Victoria tiene 16 años y nos dice: tengo bronca e impotencia. Los responsables, Galtieri y compañía, ¿qué sienten? No había nacido cuando fue lo de Malvinas. Parece que sirvió este programa. Gracias a la producción de SOO, que no durmió esta semana por hacer este programa. Nos vemos la semana que viene. A Carro, a Alonso, a Chau. García, Gracias. a Rafa, a Collazo, a Paula. A todos muchas gracias. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.